Mentes queridas y sospechosas, que nos siguen y sospechan con nosotros, aquí estamos de vuelta. Después de una pausa que resultó más prolongada de lo que hubiéramos querido por motivos ajenos a nuestra voluntad. Abordaremos hoy un tema un poquito espinoso, delicado, que espero vaya a ser del agrado de ustedes. Recuerden dar pulgar arriba, suscribirse, activar la campanita para las notificaciones, compartir el video para que más personas lo vean y para que la semilla del pensamiento crítico empiece a germinar en otras mentes nuevas. Recuerden, somos sospechosamente una apuesta por el pensamiento crítico. El culto a la ignorancia. Isaac Asimov, escritor y científico de origen ruso, planteó en 1980 una crítica a la sociedad de su tiempo en un artículo que tituló El culto a la ignorancia, reflexión en la que abordó una tendencia social y política, el antiintelectualismo, que persiste hasta hoy. Él señala la popular justificación de la prensa libre en Estados Unidos, el derecho a saber. No obstante, cuestiona con ironía qué debe encerrar exactamente ese saber. Ciencias, matemáticas, economía, idiomas. La respuesta, según él, no incluía ninguna de estas disciplinas. Al parecer, la creencia general era que los estadounidenses estarían mucho mejor sin esas minucias, de modo que el culto a la ignorancia al que Asimov se refería se manifestaba en esta noción. La idea de que, comillas, mi ignorancia es tan válida como tu conocimiento. Dicho de otro modo, saber más de algo no te hace mejor persona que yo, que no sé nada. Y en un orden democrático, la voz del ignorante tiene igual peso que la del experto. Esta idea, la del antiintelectualismo criticada por Asimov, chocaba con el clásico estatus intelectual que subvaloraba y menospreciaba a quien nada sabe del tema. Ejemplos como el de la lingüista y política peruana Marta Gildebrandt, que es abordada por, al parecer, un estudiante, a quien Gildebrandt le pregunta cuál es su campo. Cuando ésta le responde que es la administración, la menosprecia y ridiculiza, diciéndole puros numeritos. La regaña porque lee las preguntas que le hace y remata corrigiéndole alguna de las palabras que utiliza, tratándola de borrica y dejándola expuesta y humillada ante la gente y las cámaras de televisión que la seguían, diciéndole además que eso le pasaba por estudiar numeritos. Por otra parte está el también peruano e intelectual Marco Aurelio de Negri, en un ya clásico video en el que afirma declararse maoísta al preguntar ¿qué dice Mao? Respondiendo él mismo. Mao dice que quien no ha investigado no tiene derecho a hablar. Enseguida muestra una Biblia citando en ella Eclesiastés capítulo 18 versículo 19 que dice, comillas, antes de hablar, infórmate. Luego, con algo de humor negro, afirma que al menos en ese punto la Biblia y Mao están de acuerdo, y él con ellos. Es decir, los tres están de acuerdo, reiterando la razón por la que en ese punto se declara maoísta. Quien no ha investigado no tiene derecho a hablar, reitera, mientras saca a relucir sus años de estudio e investigación y mostrándose muy enojado al manifestar que muchos, ignorando totalmente un tema, se lanzan tranquilamente a opinar. Totalitario, dictatorial, injustificado, pero tiene que ser así, porque no puede ser que quien no tiene ni idea reciba la misma relevancia de quien ha investigado, que quien se ha forjado en la disciplina motivo del debate.
pero como resulta tremendamente impopular, como a nadie le gusta que lo hagan sentir mal, falacia que se explicará más adelante, entonces se revela y dice, comillas, mi ignorancia es tan válida como tu conocimiento. Y así, como el intelectual menospreciaba al ignorante, el ignorante menosprecia hoy al intelectual con insultos como sabelotodo, ratón de biblioteca, nerd, etc. Ahora resulta que saber demasiado es malo. ¿Qué pensaría, por ejemplo, Platón? ¿Cómo puede ser esto? Bueno, pues es el siglo del antiintelectualismo. Retornando al autor del artículo, Asimov, este argumentaba que esta tendencia antiintelectual se ha propagado en la vida pública y cultural de los Estados Unidos. Se refiere concretamente a ese país. Aunque no es difícil comprobar que sucede también en otras realidades latinoamericanas, europeas, asiáticas, en fin. Esto se ha dado primero que todo gracias a los políticos que, temerosos de ofender a sus seguidores o carentes ellos mismos de formación intelectual, evitaban dar citas o referencias que les resultasen muy complejas. Luego, según cuenta Asimov, aparecen eslóganes eh, bien desarrollados en películas como no mires hacia arriba, es decir, no confíes en los expertos, ya que es mucho más fácil vender la idea de que el pueblo está mal por culpa de las élites, de los científicos, de los tecnócratas, que decirle una verdad mucho más dura, que las cosas están mal porque todos son una partida de idiotas útiles que cometen la estupidez de votar para que los gobiernen siempre los mismos, ineptos y corruptos. Décadas atrás decía Asimov que este descrédito al que han estado expuestos y que se ha acrecentado gracias a las redes sociales era similar a un pensamiento previo que decía no confíes en nadie mayor de 30 años, pensamiento originado por el romanticismo del siglo XIX, en el que las pasiones, la intuición, la inocencia eran virtudes superiores a la razón, la moderación y el conocimiento propios del neoclasicismo. Es evidente que todos nos sentimos mal cuando ignoramos algo. De ahí la falacia que al inicio se dijo sería explicada. Es normal la desagradable sensación experimentada cuando vemos nuestra noción del mundo desplomarse ante nuestros ojos, pero no hay otra forma de aprender diferente a este choque, porque en ese momento se renuncia al viejo relato y se adopta uno más verdadero. ¿Qué ocurriría si no se diera esa ruptura? ¿Qué pasa? Si el ignorante no se siente mal ante su ignorancia, tiende a defenderla, y no hay nada más deplorable que un ignorante envalentonado. Es frecuente ver a divulgadores que van diciendo a la gente, tú tienes razón, todos tenemos razón, todos aprendemos de todos. Esto no es verdad, de ahí lo que decía Marco Aurelio de Negri, quien no ha investigado no tiene derecho a hablar. ¿Totalitarismo? Sí. Es también impopular, pero al ignorante hay que callarlo. De lo contrario, seguirá siendo normal ver, por ejemplo, a jóvenes de 15 años que aún no terminan su bachillerato por haber estado expuestos al discurso de adoctrinadores de algún personaje de moda, a callar a expertos, a quienes sí han leído, a quienes llevan años estudiando el fenómeno con frases como tú no sabes nada o estás desinformando. Y es que las redes sociales han amplificado la ignorancia y la voz de los estúpidos, de tal suerte que al sentirse acompañados por otros estúpidos, gritan más fuerte. Antes los intelectuales escribían para intelectuales, publicaban en revistas especializadas y para una comunidad académica, y cada tanto periodistas y divulgadores traducían y explicaban poniendo estos estudios en un lenguaje más accesible.
y más llegadero a la gente común que se interesaba en ese tipo de artículos y reconocían el esfuerzo. Tras analizarlos, escribían cartas a los diarios comentando lo que habían escuchado o leído, estableciendo así una positiva retroalimentación. Hoy no es así. Hoy las personas comunes opinan en los blogs de las páginas, en las redes sociales, de científicos, intelectuales, artistas, y como la información fluye tan rápida y vorazmente, la gente escribe sin pensar, o peor aún, escribe cosas de las que luego se arrepiente. Yo no creo que se arrepientan. Esto es injusto porque la intelectualidad no se puede equiparar con una turba de gente que no piensa. Más aún cuando ésta, al ser mayoría y juntarse, gana. Entonces, bloquean las cuentas y hostigan a aquel con quien no están ni interesados ni en capacidad de debatir. Y como los medios ven que el resentimiento es popular, en una cruzada antiintelectual dan su apoyo al ignorante, perpetuando la idea de que la ignorancia vale tanto como el conocimiento. También hay que decir que no solo los intelectuales son víctimas del antiintelectualismo, también lo es la estructura social o sistema. Se critica, por ejemplo, al sistema educativo, entre otros, pero no se propone. Es cierto que la educación institucional es tan respetable como el autodidactismo. Lo que no se puede celebrar es que se admire a quienes, por abandonar sus estudios, son tomados por sujetos valientes, más audaces, o como un ejemplo a seguir porque vieron a personajes como Mark Zuckerberg dejar la universidad, como si el hecho de haberlo hecho fuera la razón de su éxito. Para colmo, han aparecido a favor de los antiintelectuales fenómenos recientes en los que se apoyan para decir que, primero, en Internet está todo, y segundo, la inteligencia artificial lo hace todo por mí. No es cierto, porque la idea de condensar todo el conocimiento en un formato se remonta a los enciclopedistas del siglo XVIII y más atrás, a las primeras bibliotecas. Y ninguno de estos factores hizo que los tontos trascendieran, en primer lugar. En segundo, que los intelectuales hayan seguido rigiendo la sociedad. Conclusión: a nadie le ayuda más una inteligencia artificial que a quien sabe de la materia, porque lo asiste, lo complementa y lo apoya. En tanto, el ignorante, el que cree que las inteligencias artificiales harán todo por él, falla, se equivoca y pierde. Copiar y pegar. Por eso siempre habrá que apreciar y respetar a quien sabe más que uno, aunque muchas veces no se compartan sus opiniones, porque no se trata de llenar la cabeza de conocimientos como si fuera un disco duro. Ocurre algo mágico con el cerebro y la inteligencia. No se trata de sobresalir dentro de la sociedad, sino más bien tratar de conectarse con su propia realidad, ser más consciente de su existencia, sentirse más vivo. De allí la importancia del famoso sapere aude, atrévete a saber, acuñado primero por Horacio, poeta lírico y satírico latino, y después por el filósofo Immanuel Kant. Abro comillas. La ilustración es la liberación del ser humano de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia, sino de decisión y de valor para servirse por sí mismo de ella sin la tutela de otro. Sapere aude, ten el valor de servirte de tu propia razón. He aquí el tema de la ilustración. Cierro comillas. Atreverse a pensar críticamente, no culpar al que sabe, intentar superar su propia ignorancia. Como decimos coloquialmente, nadie nace aprendido. Leer, informarse, estudiar. Solo así se tendrá la autoridad moral para debatir con un experto. De lo contrario, mejor guardar silencio. Fuente: Monitor Fantasma. Nuestra sospechosa posmodernidad y nuestra sospechosa sociedad cultora de la ignorancia.
tema difícil de tratar este. Una mente que sospecha no puede evitar recordar una frase del actor, humorista y escritor estadounidense Julius Henry Marx, conocido como Groucho Marx. Comillas, es mejor mantener la boca cerrada y parecer estúpido que abrirla y confirmarlo. El culto a la ignorancia campea hoy por el mundo entero. Dejó de ser algo que solamente sucede en determinados lugares del planeta. Día tras día aumenta el número de sociedades cada vez más ignorantes y mediocres, pues quienes las gobiernan, al tratar de mantener en la ignorancia a las mayorías para que resulten más dóciles y manipulables, se han convertido sin percibirlo también en ignorantes, intelectualmente muy pobres, al no hallar en la masa una contraparte intelectual, de peso, descartan lo que consideran algo innecesario. Para ellos son suficientes sus intereses particulares, su hambre de poder y su codicia, para mantenerse cohesionados y fuertes. Todas las élites del mundo y sus derechas, al ser los dueños del poder y la riqueza, actúan de la misma forma. Luchan por mantener su bienestar particular, ese cuya noción surgió durante la Revolución Francesa, conviene recordarlo siempre, cuando la Asamblea Constituyente que se convocó para definir los destinos del país, los partidarios del rey se ubicaron a su derecha, mientras los partidarios del pueblo lo hicieron a la izquierda, dando origen así a los conceptos de izquierda, partidarios del bien común, y derecha, partidarios del bien particular, muy particular. Es por eso que cuando el desarrollo intelectual y las ideas logran surgir al interior de una sociedad, resulta inevitable que se conviertan en amenazas para quienes han mantenido el dominio y el poder por mucho tiempo. Entonces, como se ha visto a lo largo de la historia del mundo, las respuestas son el descrédito, la calumnia, la violencia, la eliminación y desaparición física de quienes se atreven a exponerlas y difundirlas. No los consideran adversarios ideológicos o políticos, sino existenciales. Por lo tanto, no deben ser tolerados de ninguna forma. No pueden permitir que amenacen sus intereses. A pesar de ello, son muchos los países en los que las izquierdas han logrado llegar al poder alternando unos y otros, lo que sin duda resulta beneficioso. Esto cuando unos u otros no deciden anclarse en el poder. No obstante, ese equilibrio no se mantiene por mucho tiempo, pues como lo hemos dicho en anteriores y sospechosas entregas, la codicia y el ansia de poder y de acumulación de riquezas nunca se detendrán y continuará esa pulsión de muerte que acabará por destruirnos a todos. Algo de lo que también hablamos justamente en anterior y sospechosa entrega. Cierto que las redes sociales han democratizado el derecho a la información y el conocimiento para quienes lo buscan, pero también lo es, como quedó dicho líneas atrás, que se convirtieron en altoparlantes de la estupidez, la chabacanería, la desinformación y la ignorancia, porque el común de la gente busca, siguiendo la ley del menor esfuerzo, lo fácil, lo banal, lo vulgar, irrigando y haciendo germinar y prosperar cada vez más esa abrumadora ignorancia que en particular a nosotros como sociedad, junto con otra serie de atributos, nos caracterizan. Clasismo, racismo, machismo, aporofobia, xenofobia, doble moral, en fin, ignorancia. Es lo que constituye nuestra identidad. También en anterior y sospechosa entrega se trató el tema de la resiliencia y algunas de sus facetas, como la resignación. ¿Para qué me molesto si todo va a seguir igual? Y la indiferencia. No me meto con eso, no es asunto mío. ¿Qué se ha logrado con ello? Justamente lo que buscan quienes no quieren que nada cambie, los eternizadores de ese statu quo que los ha beneficiado a ellos. Solo se ha logrado convertir en ignorancia la indiferencia y la resignación. Una sociedad mediocre
solo puede aspirar a constituir y mantener un Estado igualmente mediocre. Más aún, cuando en este Estado y sus instituciones se infiltraron la corrupción y la politiquería, alimentadas, como en el nuestro, por el narcotráfico. Cuando se piensa en la noción de Estado, así, con mayúsculas, se piensa en algo grande, que debe inspirar respeto, instituciones respetables, garantistas para el ciudadano de a pie, pero cuando esas instituciones se han llenado de bandidos, corruptos, politiqueros, funcionarios públicos que desde siempre han vendido sus conciencias, ¿qué garantías puede tener el ciudadano de a pie? ¿Qué destino le aguarda a un país así? El de continuar indefenso, sometido y a merced de los abusos y atropellos de su clase dirigente. Nuestra ignorancia y nuestra pasividad nos han hecho cómplices de lo que nos sucede. No podemos consolarnos diciéndonos, pero es que el mundo entero está igual, lo cual es cierto, porque sus líderes carecen de cualidades y virtudes como la moral y la ética. Vemos a palurdos e ignorantes multimillonarios gobernando a las grandes potencias del mundo. ¿Qué esperanza hay entonces? No debemos caer en lo mismo. No se debe permitir que esa rancia, podrida y destructiva élite que durante 200 años ha hecho su voluntad, la siga imponiendo. Somos responsables por haber consentido que quienes han demostrado ser más ignorantes que el pueblo mismo, al que subestiman, sigan atropellándolo. Ellos creen ser el país. El pueblo no les importa, nunca les ha importado. Nunca formó ni formará parte de su reducida particularidad. Seguirán sembrando el odio y prometiendo remediar el desastre que ellos mismos a lo largo de 200 años han causado. Por eso, no se puede dejar pasar esta oportunidad de hacer valer y reafirmar la posibilidad de cambio que la historia nos está ofreciendo. Nuestra sospechosa posmodernidad y nuestra sospechosa sociedad cultora de la ignorancia. Mentes queridas y sospechosas, así finalizamos nuestra entrega de hoy. Esperamos vernos pronto. Recuerden nuevamente, pulgar arriba, suscribirse, activar la campanita, compartir el video para que llegue a más personas. Y recuerden siempre que somos sospechosamente una apuesta por el pensamiento crítico.